La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo. Marta González Isidoro, buenas noches. Hola, buenas noches. María Fuster, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña también Allende Martín, buenas noches. Buenas noches, Federico. A la espera, ya veremos a ver si tenemos pendiente una entrevista, si nos contesta nuestro entrevistado que sí, que me dicen que sí, porque tenemos ya al otro lado del teléfono a Daniel Iboscus, que es el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Daniel, que la semana que viene estáis ahí en Cancún y os vais a reunir como ¿cuántos, más o menos? Bueno, tenemos una 15ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, donde más de 300 conferencistas de 25 países del mundo vienen a contar experiencias, a debatir sobre las nuevas tendencias en comunicación y en gestión de las comunicaciones en el mundo de la política, y habrá 5.000 personas como asistentes en estas 8 conferencias simultáneas que tendremos durante 3 días, cada media hora. Uh-huh. ¿Cuáles van a ser las pautas de la cumbre? Los temas... Hay ejes troncales que tiene la cumbre, sí, que son las campañas electorales, sí, la comunicación de gobierno, uh-huh, el impacto de las nuevas tecnologías en la comunicación política, los nuevos medios de comunicación, uh-huh, el tema de las redes sociales, el tema de la irrupción en el mundo creciente con mucha fuerza y participación de la mujer en la vida de la consultoría, de la comunicación y por supuesto en la política. Sobre todo se empieza a ver en Latinoamérica con muchísima más fuerza y con casos contados en primeras personas, ¿no? La cumbre lo que tiene que lo que busca es la experiencia, qué ha pasado, cómo ha sido, cuáles han sido los obstáculos que han tenido a lo largo de su carrera, cómo han revertido situaciones complejas, cómo evitar cometer errores, y después, por supuesto, lo que significa enfrentar procesos electorales donde, en definitiva, lo que está en disputa es quién va a conducir los destinos de un país, de un municipio, o de un estado, o una provincia. Uh-huh. Daniel, los que llevamos mucho tiempo dedicados a la información política, hemos visto cambiar bastante, pero bastante, por no decir mucho, los modos de comunicación, las formas de hacer las campañas electorales, en fin, todo lo que rodea el entorno de la política ha cambiado de una manera sustancial en los últimos años, sobre todo desde la irrupción de esos elementos que han popularizado de sobremanera los mensajes, como son las redes sociales y la aparición de Internet, ¿no? ¿Cuáles han sido los cambios esenciales y en qué se ha modificado la comunicación política? Bueno, en primer lugar hubo etapas, ¿no?, a lo largo de estos años. Uh-huh. Yo diría que hoy lo que sí está claro que las redes sociales y los nuevos medios de comunicación no vienen a reemplazar a nadie, sino que pasan a ser complementarios. Complementarios con fuerza porque son transversales al resto de los medios de comunicación, porque la radio, la televisión, la prensa escrita se nutre permanentemente de las redes sociales, de qué es tendencia, de qué se está hablando, de cuáles son los primeros temas, que es como que esa agenda no se puede ignorar como primer gran paraguas. Y el segundo tema, que se empieza a entender que la lógica para ser más eficientes en una campaña, inclusive en la comunicación de un gobierno, está en quien entiende de que hay que construir un sistema de comunicación. Y en un sistema de comunicación, para ser competitivos, no hay que dejar absolutamente a ningún medio afuera, ¿no? Entonces, el sistema de comunicación es el puerta a puerta y la tierra, en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, son los medios digitales, son las redes sociales, y lo que hay que entender es cuál es el mensaje para cada formato y cada medio. Y como gran tema final de impacto con eficiencia del mensaje tiene que ver con la microsegmentación de la comunicación, de empezar a hablar de los temas que le interesan a la gente y no exclusivamente de los temas que le interesan a los políticos o a los partidos, que eso encuentra gran dificultad, ¿no? Porque a veces uno ve que, sobre todo en Latinoamérica, que la política, los partidos y los políticos siguen hablando de candidaturas, de los problemas netamente partidarios, y se olvidan del verdadero objetivo, que es hablar de los problemas que tiene la gente y los ciudadanos
que en toda campaña política moderna son los verdaderos protagonistas de ese proceso electoral. Daniel, otra de las cosas que solemos decir los periodistas mucho es que los políticos de hoy no son como los de antes. ¿Esto es así? Sí, por supuesto que los políticos hoy no son como los de antes, porque si hoy habría políticos como los de antes no serían competitivos, o serían, recibirían pocos votos. Primero porque cambió la estructura de pensamiento, donde los partidos pierden la rigidez y la fortaleza del voto duro, cada día se pierde más, se fragmenta más, y lo que hoy marca el tema político, es decir, los políticos de antes y ahora, es que empieza a haber políticos que empiezan a liderar causas. Cuando alguien entiende que es mucho más importante que un partido liderar causas y ver qué le está pasando a la sociedad para poder interpretarla y llevarlo a la acción política, logra una ventaja diferencial abismal. Por eso a veces uno ve que hay políticos que siguen dando esos grandes discursos que hoy ya la gente no quiere escuchar, ha quedado en el tiempo. Y ahí creo que hay muchísimos políticos jóvenes, otros no tan jóvenes, miremos el caso de Estados Unidos, ¿no? Con políticos jóvenes y algunos que no son nada jóvenes y que saben interpretar las audiencias jóvenes, que saben generar empatía. No tiene que ver con una cuestión de edad entre cuando uno dice las nuevas tendencias, tiene que ver con quién sabe interpretar y liderar procesos que está viviendo la sociedad. Uh-huh. Daniel, he visto que entre las ponentes del foro está una colaboradora de nuestro programa, que es Allende Martín, y que está aquí con nosotros. Hola, Allende. Hola, buenas noches. Saludaros. ¿Qué tal, Daniel? Encantada de hablar contigo. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches para ustedes y buenas tardes acá en Argentina para nosotros, pero un gusto saludarte, Allende, y una gran referente y difusora de la comunicación política en el mundo, así que un gusto estar en contacto. Creo que Allende te quiere hacer alguna pregunta también. Sí, antes que nada, Daniel, darte las gracias porque son 10 años, pero gracias a este encuentro, no solamente los 200 ponentes o 300 ponentes y más de 5.000 personas, como dicen, tienen la oportunidad de que podamos poner en común el conocimiento de la comunicación política y de los grandes, ¿no? Y de de todo el mundo se aprende. Veo que, Daniel, que hay también ponentes que son diputados y que están en el mundo de la política y sobre todo que se van a ver sobre todo casos de campañas reales, de tierra, de los grandes casos. Me parece muy interesante que nos contaras un poco más sobre este tipo de ponencias. Sí, vamos a estar, yo siempre digo, ¿no? La cumbre no es un ámbito netamente académico ni alguien que viene a dar clases, sino que lo que venimos es a contar experiencias y cómo nos enriquecemos de lo que está pasando en el mundo de la consultoría política y de la comunicación con los protagonistas que la viven desde adentro. Entonces creo que hay una oportunidad muy grande de aprendizaje, de compartir conocimiento, y que ese es uno de los valores centrales que estamos planteando en el encuentro de Cancún, y que bueno, tenemos muchas sorpresas, ¿no? Y para eso la comunicación política también tiene que ser contada por los políticos. De hecho, hablaba de los diputados y debo decir que hoy me ha llegado la fotografía de un libro que se acaba de editar muy interesante. Hicimos me ha convocado la Universidad de Oviedo y la OEA, y que fue publicado ahí por la Universidad de Oviedo y OEA, que va a ser la próxima, se llama Parlamentos Conectados y la comunicación legislativa. Gran tema y gran desafío, porque, bueno, yo tuve la oportunidad, muy bien, de también ser diputado en la Argentina, y uno de los grandes temas era que uno como legislador cree que se levanta en la mañana temprano, que trabaja todo el día, que toda la gente sabe lo que está sucediendo, y que cuando llegas al final de tu día, por ahí vas a una reunión familiar o un cumpleaños, y lo primero que te dicen es, ustedes los políticos, ¿cuándo van a hacer algo, no? Y eso tiene que ver con las deficiencias de comunicación y la lejanía que hay muchas veces entre los legisladores y la gente. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que vienen a aportar? ¿En qué están trabajando? Y cómo esto le damos una historia que la gente empiece a entender de qué va la cosa. Y ahí, bueno, tengo el gusto de que hoy me han notificado que ya está terminado este libro, que bueno, para mí también es importante tocar los temas legislativos. Muchas gracias, Daniel.
Daniel, mi compañera Marta González Isidoro también quería hacerte una pregunta. Hola, Daniel. Buenas noches, buenas tardes. Mira, te quería hacer una pregunta en relación a esto último que has comentado de la cercanía o la lejanía de los políticos respecto de la población, de la ciudadanía. ¿Hasta qué punto el asesor político es un alejador o un acercador, no sé cómo explicártelo, de esa situación? Y luego hay otra pregunta que me gustaría que me comentaras, y es si cuando surgen cuestiones a nivel político que parece que no están todavía asentadas en la sociedad, ¿cómo se da ese paso, cómo se da ese salto de una percepción en el mundo político de algo que todavía la sociedad ni siquiera ha intentado, pues no lo tiene, no lo tiene. Mira, yo siempre digo, lo importante acá, el que define la línea siempre es la política, es el político. Lo que sí va de la mano de la comunicación, porque lo que en definitiva hace la comunicación y la consultoría política es darle valor emocional a los liderazgos, a los partidos, es hablar el mismo idioma entre política y gente, es la posibilidad de entender de que van de la mano, porque tan importante como hacer es comunicar, porque si no la sociedad no lo permite. La sociedad no te deja espacio para segundas oportunidades, sino parece esa construcción en el marco de aceptación social, de ser parte de un sistema, de ir de la mano, es la clave de la comunicación política moderna. Entonces, creo que cada uno cumple su rol, que yo siempre lo digo y termino las conferencias de comunicación política diciendo que mientras muchos lo primero que hacen es echarle la culpa a los comunicadores, siempre es la política, para bien o para mal, pero la que debe marcar la línea y regir el sistema siempre va a ser la política. Así que esté en tensión, bienvenido sea. Que no siempre los políticos se digan lo que quieren escuchar, bienvenido sea, porque uno va a mostrar carácter y va a defender la profesionalidad del tema. Ahora sí, la última palabra siempre la tiene la política. Pues Daniel Iboscus, que es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, además eres diputado en Argentina, por lo que sé, ¿no? He sido diputado, ya terminé mi mandato, he tenido varios cargos públicos y ya he tomado la decisión de estar 100% en el ámbito académico y de la consultoría política. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, por haber atendido la llamada del Balance de Capital Radio. No, muchas gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo, y con Allende nos vemos dentro de muy pocos días. Nada, en unos días la tienes allí, en Cancún. Nos vemos en unos días, Daniel, un abrazo. Un abrazo.